Shalom. Después de tanto esperar, ¿verdad? Concéntrate, amado. Había un problema técnico con la compañía Conatel. Bien, hoy me siento regocijado no solamente por ser el día del Señor, que venimos, ¿se escucha bien? Sí, sí. Ya que yo, por hoy nos están visitando dos hijas de Rock, de Uruguay, de Noel Espinosa. A todos ellos damos bienvenida, Amén. como siempre. Esta es su casa también. Y también nos está acompañando un grupo de jóvenes, bellos, lindos, los muchachos, ¿verdad? De allá de Alto Milanino. Saludo a su líder, al hermano Guillermo. ¿Okay? Bien, damos inicio pues a esta pasada que costó un poquito, ya tenemos 10 minutos esperando, pero ha habido problemas técnicos aparentemente con la compañía Conatel. Bueno, la porción de esta semana, como sabemos, se llama pues Variedad. Y se apareció, eso es el significado. Y comienza en el capítulo 18, versículo 1 de Bereshit. Y Hashem se apareció en el Sinai de Maré mientras él estaba sentado a la puerta entonces Señor. Bueno, habrá sé que viene una gran bendición, ¿verdad? Amén. Empezamos. Y Hashem se apareció en el Sinai de Maré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, y aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y a verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, te ruego que no pase largo junto a tu siervo. El Talmud cuenta la historia esta, es lo que ocurrió 3 días después de la circuncisión de nuestro Abraham Avino, cuando el dolor era mayor. Según el Talmud babilónico, tratado de Baba Metzia 86b, donde nos habla que aquí había 2 tipos de manifestación sobrenatural. Primero, una manifestación de la Shejinah del Eterno, su directa presencia.
su directa presencia. Y luego hubo una visita de 3 ángeles. Eso es lo que nos cuenta el Talmud de esa forma. Vamos a indagar un poquito, ahondar un poco en este tema. Los 3 ángeles serían Miguel, o sea, Miguel, que vino a anunciar el nacimiento de Isaac, Gabriel, que vino para destruir a Sodoma y sus ciudades, y Rafael, que vino para sanar a Abraham de la herida de su circuncisión. Luego sigue contando el Talmud que Miguel acompañó a Gabriel para destruir a Sodoma. Pero en verdad, por el contrario, dice que Miguel se fue al cielo después de la misión de avisar a Abraham acerca del nacimiento de Isaac. Y que Rafael fue a Sodoma para sacar junto con Gabriel a sobrinos de Abraham. Y ellos fueron a destruir la ciudad de Sodoma. Ahora, la Torah que viene, dice que vienen 3 hombres. Eso es lo que dice la Torah. No quiero que mi hermano José venga para que él me vaya leyendo acá en hebreo, en el versículo 1. וירא אלי יתברכי ורנאי נמרח, ויקחו יושב. Repite, algo despacio. וירא אלי יתברכי ורנאי נמרח. Amén. Ahí veo, pues, dice, nombra el nombre inefable, Yuhebajei. Aunque los escriba, escribió Adonai. Bueno, más adelante voy a explicar eso. La Torah dice que vienen 3 hombres. En hebreo es Shelosha Anashim, si no me equivoco. Más adelante vemos que 2 de los 3 se alejan y van hacia Sodoma, y uno de los 3 se queda con Abraham. Presten atención a esta historia, como lo estoy contando. 2 se van hacia Sodoma y uno se queda con Abraham. ¿Verdad? En el versículo capítulo 19, 1, está escrito lo siguiente. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al anochecer, al caer de la tarde. ¿Okay? Esto, vemos que 2 se separaron del grupo y quedó uno con Abraham y 2 bajaron hacia Sodoma. La palabra que aparece allí es Malachim. Ya sabemos que la palabra Malach en plural sería Malachim. Realmente simplemente significa mensajero, enviado o embajador. Adicionalmente también como ángel. Por esto, a simple vista, cuando aparece esa palabra en hebreo, no sabemos si se está refiriendo a un hombre de la tierra o al ángel enviado del cielo.
Sin embargo, y eso es importante lo que voy a decir, este contexto muestra una manifestación celestial extraordinaria, amado. La expresión en español, Señor mío, es la traducción de la palabra Adonai, que significa Señor mío, Adón, Señor, y o sea, Adonai, Señor mío, que aparece en los manuscritos hebreos que están actualmente, que se están usando actualmente. Pero un erudito llamado el doctor James Trim dice que hay 134 lugares en el Tanaj, la Biblia hebrea, donde había una manipulación del texto de manera que el tetramatón, Lujebajel, bendito sea, haya sido sustituido por Adonai. Y este paso es uno de ellos, el que acabamos de leer. Parece que este cambio fue hecho por los escribas, como estaba apuntando hace poco, por los escribas, con el propósito de no confundir a los lectores, para que no pensaran que las personas en los relatos, ¿verdad?, de la Torah, cuando estuvieran leyendo la Torah, los relatos, pronunciaran literalmente el nombre inefable. O sea, hicieron un cambio de Lujebajel, que son las 4 letras del nombre de Dios, por Adonai, para que la gente leyendo no tuvieran el error de estar nombrando el nombre inefable. Como sabemos, hay un mandamiento que lo debemos pronunciar, ¿verdad?, el nombre del Eterno. Ahora está Abraham cuando Abraham menciona acá, está diciendo, en los versículos, está diciendo Lujebajel, a estas visitas extraordinarias que están delante de él. Ahora, si nosotros recuperamos el texto original, ¿verdad?, la pregunta surge si Abraham está diciendo Lujebajel a los 3 ángeles o a uno de los 3. ¿Me siguen? Amén. ¿Será posible que uno de ellos fuera el mismo Eterno manifestado en un cuerpo visible? Más adelante en el texto vamos a ver, vemos que los 2 ángeles que fueron a Sodoma, uno se quedó, como dije hace poco, y el que se quedó es llamado por Abraham, o es llamado en las escrituras como Lujebajel. Hay 5 lugares donde el texto de Génesis, capítulo 18 al 19, ha sido manipulado en este sentido. En los versículos capítulo 18, versículos 3, 27, 30, 32 y capítulo 19 y 18, los escribas han cambiado la palabra original Lujebajel por Adonai. Y lo podemos comprobar en una
en la Biblia que está escrita en hebreo, podemos ver que es así. No lo estoy diciendo porque yo estoy inventando estas cosas. Está escrito. Porque si nosotros recuperamos el texto original, vemos, por tanto, que Abraham estaba o hablaba con el mensajero que sabía quedar con él. Acordemos que dos se habían ido y uno se quedó con él. Cuando los otros se habían ido hacia Sodoma, y a ese que se quedó con él llamó Yuhel. Si vemos capítulo 18, 22, está escrito lo siguiente: se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía en pie delante de Yuhel, y Abraham se acercó y dijo: en verdad destruirá al justo junto con el impío. La Torá dice claramente el que se queda con Abraham es Yuhel. Amén. Lo está diciendo la Biblia. Amén. Claro, la que usted tiene está, porque me tiene en español, pero usted viene a una hebrea, ahí se da cuenta que está escrita en 30 como tú, la cuatro letras. En el versículo capítulo 18, 26, 27, y voy a leer el 30, 32, está escrito lo siguiente: y le respondió entonces Yuhel: si hallo en Sedón 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Abraham respondió y dijo: y aquí ahora me ha escribido Abraham a Yuhel. Aquí el texto está recuperado, estamos recuperando. ¿Okay? Yo que soy polvo y ceniza, no se enojen. Ahora, Yuhel, texto ya recuperado. Y hablaré, no se enojen. Ahora, Yuhel, texto original recuperado, y hablaré solo esta vez. O sea, vemos en este texto que Abraham pronunciaba el nombre sagrado varias veces, hablando directamente a aquel hombre que estaba de pie delante de él. En el versículo 33, capítulo 18, dice: y Yuhel se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Está escrito en el 19, 27, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Yuhel. La palabra dice que Yuhel se fue y Abraham volvió a su lugar. Vemos que aquí hubo una clara manifestación corporal de Yuhel, como está escrito en el versículo 18:1, y Yuhel se apareció. Aquí está aquí, en hebreo. Era un ángel o Yuhel mismo el que se le apareció. Si miramos en el capítulo 18, que no se menciona los tres como malachim, ángeles, sino como anashim, hombres. Versículo 16. En hebreo hay más de 5 diferentes palabras
para hombre, y una es ish, hombre, que es la forma singular de anashim, hombres. La palabra ish también puede significar un ser espiritual superior, a diferencia de otras palabras que son usadas para hablar del hombre terrenal. Luego vemos en el siguiente capítulo que los dos que se fueron a Sodoma son llamados ángeles, justamente, Malachim, ángel. Está en el versículo 3 y 15 del capítulo 19. Parece que había una diferencia entre aquel hombre que se quedó con nuestro padre Abraham y los dos que se fueron a Sodoma, puesto que el hombre Ish que se quedó con Abraham no fue llamado Malach, ángel. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Como los otros que se llamaron Malach, sino hombre se le llamó al que se quedó con Abraham. También está escrito que Yohebahel dijo que iba a descender a Sodoma para ver si había hecho en todo conforme a su clamor, el cual había llegado hasta él. Pero ¿cómo entonces, cómo el asunto? ¿Bajaron no? Pero entonces también bajó o no bajó. Veamos lo que pude descubrir. Versículo 19-21, el texto dice que Yohebahel bajó a Sodoma. ¿Cómo lo hizo? Bueno, según la religión, según el judaísmo, hay dos opciones. Hay dos opciones. La primera, los dos ángeles bajaron a Sodoma con la autoridad de Yohebahel para salvar a Lot y ejecutar el juicio decretado de destruir a Sodoma. De esta manera, Yohebahel bajó a Sodoma representado por dos hombres o los Malachim y destruyó a la ciudad por medio de eso. Esa es una opción. Está escrito en el capítulo 19, 12 al 13. Dice, entonces los hombres, Anashim dijeron, vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Yohebahel que Yohebahel nos ha enviado a destruirlo. ¿Te das cuenta? Según este texto, los dos Malachim fueron enviados para destruir la ciudad. No solo uno, como dice el Talmud. Sin embargo, esos dos hombres no se identifican a sí mismos como Yohebahel, como hacía el otro que había quedado con nuestro padre Abraham el día anterior. Esto nos da pie a pensar en la otra opción, la otra interpretación. La segunda opción es el texto 18:33 nos dice que Yohebahel subió, como en otros textos que hablan de apariciones de Elohim, hombre de Yohebahel. Solamente dice que Yohebahel se fue. Esto nos da pie, a pesar que no volvió al cielo, sino que se fue a Sodoma.
según lo había dicho antes en el versículo 21. De esta manera es posible que ese Yuhei que había hablado con Abraham, luego habló directamente con Lot, y que Lot no habló con Yuhei, representados en los dos hombres que le sacaron de allí. Esto vemos en el capítulo 19, 18-22, donde Lot está orando directamente a Yuhei. Ahora, según el texto original recuperado del versículo 18, que fue cambiado por la escriba, dice lo siguiente acá, dice el versículo 24, dice: entonces Yuhei hizo llover entre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yuhei desde el cielo. Parece que este Yuhei que estaba hablando cara a cara con nuestro padre Abraham era el mismo que luego bajó a Sodoma y Gomorra para hacer llover azufre y fuego de parte de Yuhei de los cielos. En otro texto donde también hay una manifestación similar de un Yuhei en el cielo y un Yuhei Catán pequeño manifestado en la tierra. Zacarías 2:11 dice: y muchas naciones se consagrarán a Yuhei en aquel día y serán su pueblo, y él habitará en medio de ti, y sabrán que Yuhei de los ejércitos me ha enviado. Amén. En Zacarías 12:10. O sea, poco después dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de misericordia. Entonces me verán a mí, a quien traspasaron, llorarán por causa de él, como quien llora por su único hijo, llorarán a causa de él, como quien llora por un primogénito. Así, el sabio francés comenta sobre Bereshit 19:24, que cuando dice de parte de Yuhei, constituye una manera de hablar típico del versículo de la Torá, que es la palabra Targum o Targumim. Targum singular, Targumim plural. Originalmente era una traducción en arameo o arameo de la Biblia hebrea, producida o compilada en el antiguo Israel y Babilonia desde el periodo del Segundo Templo hasta el comienzo de la Edad Media, finales del primer milenio. Esto es el significado de Targum. También significa interpretación, es el significado. Además de traducción, ellos nos dan otra interpretación de este tipo doble de manifestación que estamos hablando, los Targum o Targumim. Y también nos da una idea cómo el judaísmo del tiempo de Segundo Templo comprendía estos múltiples pasajes
de Yuhebahel. La palabra aramea para palabra es menguar. Por ejemplo, en Bereshit 19:24, la traducción del texto hebreo dice: entonces Yuhebahel hizo llover azufre sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Yuhebahel desde los cielos. El Talmud Jonathan lo parafrasea de esta manera. Esa palabra que estoy usando, Talmud, cosas que a lo mejor algunos no lo han entendido, pero esto lo he dado yo en los estudios que yo doy por internet. Ustedes tuvieron la molestia conectarse, podrían aprender a ampliar un poquito más el conocimiento que tienen hoy día. Entonces decía que tenemos otro ejemplo en Shemot 24:1 que dice: entonces dijo a Moisés, sube a Yuhebahel. El Talmud Jonathan ha escrito en eso 21, y la palabra de Yuhebahel habló toda esta palabra. Espero pueda amarlo aquí. Por tanto, la conclusión es que Shemot 24:1 es la palabra de Yuhebahel, el que dice a Moisés que suba a Yuhebahel. Espero que este pequeño relámpago de estudio se haya podido entender algo con respecto al punto de la palabra Yuhebahel o la experiencia que tuvo nuestro padre Abraham con la aparición de estas tres personas que no sabían. Muchos dicen son ángeles que Dios no puede estar en cuerpo humano porque no soportaría, pero yo digo, bueno, si yo creo los cielos de la tierra, para Dios Él reducirse a un límite, a un lugar, a cierto límite, sería imposible. Por Dios que no. Entonces, veamos ahora el otro punto, ya bajo la perspectiva hebrea, mesiánica. Los escritos apostólicos nos revela algo que más acerca de esta palabra del Eterno, que se revela en la tierra como un Yuhebahel pequeño. Primero Juan 1:3 y versículo 14 dice: en el principio existía Él, la palabra estaba con Elohim, la palabra era Elohim. Este estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que se había hecho fue hecho. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Juan 1:2, la porción que se leyó hoy. Lo que existía en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto
y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Esto dice, por esto dice la Biblia, y todo fue hecho por medio de la palabra de Hashem. Amén. Un punto importante a destacar es que la palabra está sujeta a quien la expresa. Está sujeta a quien la expresa y depende enteramente de la mente desde donde se concibe. La persona no expresa lo que la palabra quiere, sino que es al revés. La palabra expresa y hace lo que quiere quien la pronuncia. Amén. ¿Entendieron? O se lo repito. La persona no expresa lo que la palabra quiere, sino que es al revés. La palabra expresa y hace lo que quiere con quien la pronuncia. Amén. Así también vemos a Yeshua, que Yeshua como palabra de Yujebahei estaba estaban sujetos a Hashem en todo y expresaba lo que Adonai o Yujebahei deseaba que se expresase. Amén. Muchas cosas, dice Juan 8:26. Muchas cosas tengo que hablar y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo hablo al mundo esto que oí de parte de él. Amén. Y eso mismo aquí nos revela que él, como palabra viva, expresa lo que el Padre ha querido transmitirnos. Amén. Eso es lo que yo me refería, era que se lo lengua. Hebreo 1 y 2 dice, Hashem, habiendo hablado de muchas partes, de muchas maneras, antiguamente a los padres, por medio de los profetas, en estos últimos días nos habló por medio del Hijo. Amén. Nos habló por medio del Hijo. O sea, Amén. lo que hablaba de Yeshua era porque era palabra de su Padre. Amén. Yeshua es la palabra expresada de Yujebahei. Amén. Tal como nuestro Padre ha concebido en su mente, eso es lo que concibió y eso es lo que Yeshua habla. Amén. Lo que el Padre quiere que diga. Amén. Yohanan 12:50 dice, así pues yo hablo como el Padre me dijo, así hablo. Amén. Yohanan 14:10, la palabra que yo os digo no la hablo de mí mismo, sino que el Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Amén. Aquí Yeshua no solamente dice que él es la palabra del Padre, del Yujebahei, sino que agrega que quien hace la obra es el Padre mismo a través de él. Amén. Tal como se expresa en Bereshit, Hashem creando a través de su palabra. Amén. Hashem hablaba y todo era hecho por el poder de quien expresaba la palabra. Amén. Nótese que quien tenía el poder era Yujebahei y por lo tanto su palabra es poderosa
para crear todo de la nada. Amén. Quizá voy a tomar un ejemplo, espero que sea válido antes de continuar. Hace muchísimos años me visitó una hermana que deseaba estar encinta y no podía. No podía. Y me dijo, hoy no quiero que usted ore por mí, para yo poder conseguir. Y yo impuse mi mano en su vientre. Ese día se la puse directamente, no usé a mi esposa porque eso que yo hago con una mujer, llamo a mi esposa o alguien que está colocó mi mano sobre la mano de la otra persona. Y oye, bueno, la persona tuvo muy leve tiempo viniendo y de pronto se desapareció. Después llegó el bebé. Amén. Sí. Y para confirmar eso, le voy a presentar quién son. Ellos están acá. Amén. Y van a ver el bebé, para que se pare el bebé y la mamá. Mira el bebé. La palabra que yo empecé en ese momento era mía. Y la palabra es hacia mí. Jesús puede sentarse amada. Jesús reconoce que lo que él hablaba no era propio, sino que venía del Padre. Amén. Jesús como palabra de Yuhei Bajei expresaba lo que Hashem nos quería decir. Juan dice, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Jesús como palabra viva salió de la misma boca de Hashem. No vino del mismo, sino salió de Hashem. Amén. Juan dice, yo de Dios he salido y he venido porque de mí, pero yo poco a poco. Yo de Dios he salido y he venido porque ni desde mí mismo he venido, sino que Él me envió. Amén. Y su predicación fue de acuerdo a lo que Hashem había expresado, hablado, tal como fue dado a conocer en todos nosotros. Amén. Juan dice, porque yo no he hablado desde mí mismo, sino que el Padre que me envió me ha dado mandamiento de qué decir y de qué hablar. Y sé de su mandamiento es vida eterna. Así pues, yo hablo como el Padre me dijo, así hablo. Amén. Hasta tal punto es esta dependencia de Yeshua a Hashem, esa dependencia de Yeshua a Hashem, que como palabra de Dios, palabra viva, conocía solo lo que Hashem ha expresado por medio de su palabra. Amén. Pero Yeshua no conocía lo que Hashem no quería revelar a los hombres. Recordemos, sí, Yeshua no conocía lo que Hashem no quería revelar a los hombres. Recordemos que dijo, pero acerca de aquel día, obra, nadie sabe, ni los ángeles, ni el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Amén.
Marcos 13:32. En este mismo orden, además de ver la sujeción incondicional de Yeshua a Hashem, es evidencia de que el que expresa la palabra es mayor que la palabra misma expresada. Amén. ¿Se entiende? El Padre es mayor que yo, dijo el Juan, el Yohanan. Y yo dijo, el Padre es mayor que yo. Amén. Cuando el hombre expresa una palabra, asimismo está expresando su propia esencia. ¿Ok? Pero de todo modo, su palabra expresada no es mayor de quien la expresó. De todas maneras, esto no le debe quitar valor ni poder a la palabra, ya que el mismo poder de ella surge de quien la expresó. Amén. En el caso de Hashem y de su palabra, vemos que el poder mismo de la palabra es originado y sustentado por quien la expresó, es decir, Yahweh. Amén. Juan 1:14. Aquella palabra se hizo carne y tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Por este trascendente motivo debemos creer en ella para alcanzar el perdón, salvación y la vida eterna. Amén. Porque sabemos desde dónde provino ella. Sabemos porque dice la misma palabra de Juan. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. O sea, a través de Yeshua, nuestro Padre, que no lo vemos, algunos dicen que sí, pero no lo escuchamos, algunos dicen que sí, que habla, pero a través de Yeshua, él dijo, la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Cuando yo le hablaba al público, el Padre hablando a cada uno de las personas. Amén. Por eso, quien no cree en Yeshua, la palabra expresada de Hashem, palabra viva, no cree en quien expresó esa palabra, los evangelios. ¿Entendieron eso? Yeshua mismo, sí, pregunto porque lo veo con cara que yo no fui. Yeshua dice en Juan 12:44. Yeshua pues clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Y el que me considera al que me envió. El que me rechaza no recibe mi palabra, tiene lo que yo juzga. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Amén. De acuerdo a lo que Hashem nos ha establecido por su palabra, seremos juzgados y debemos decir que el conocimiento de ella no nos exceptuará de cumplirla. Pero es semejante a nuestras leyes terrenales. Por más que alguien no haya leído todas las leyes de tránsito por el cielo y la reconozca, si quebranta una, ahí va la multa.
es culpable, es condenado y el reconocimiento de la ley no lo efectúa el cumplirla. Por esto, amados, debemos cumplir con la palabra de Hashem. Amén. Los mandamientos. Amén. La ley, como dicen los cristianos, no estoy bajo la ley, no estoy bajo la gracia. Yo siempre le pregunto, ¿y cuando tú estuviste bajo la ley? ¿Cuándo la cumplías? Si yo no eres judío. Esa es la forma de llamar esa objeción que ponen. No que yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí mejor que aprendamos que nos impide los evangelios para cumplir su voluntad y no que ignorando cometamos pecado y nos condenemos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree y ya ha sido condenado porque no ha creído en la palabra del unigénito de Dios, Hijo de Dios. A medida que más conocemos, conozcamos qué dice la palabra, más vamos conociendo al Eterno y confiaremos en Él. Amén. Y mientras más confiemos en Él y reconozcamos más le comprenderemos. Si lo reconocemos, más vamos a comprenderlo. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe procede de oír y de oír por medio de la palabra del Mesías. Cada día, amado, debemos leer, estudiar, aprender la palabra de Jesús. Amén. Para que nuestra fe crezca. Amén. Ya que Hebreos 11:6 te dice lo siguiente: separado de la fe no se puede agradar a Él, porque es necesario que el que se acerca a Hashem crea que existe y que llega a ser galardonador de lo que le gusta. Amén. Yeshua es la palabra poderosa de Yuhebahé. Amén. Tal como lo fue en el principio, tal como lo leemos en Bereshit, la palabra de Hashem era tan poderosa como para crear cosas de la nada. Por la razón de que quien la mencionaba era Hashem mismo, el Todopoderoso. Así también con aquella palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, expresaba que todo le obedecía, todo lo obedecía. Veamos qué dice la palabra. Dice, también si alguno oye mi palabra, no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene lo que lo juzga. La palabra que he hablado, ella
le juzgará en el último día, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué es decir, de que Él es de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Amén. Así pues, yo hablo como el Padre me dijo, así hablo. Amén. La palabra encarnada, Hashem detiene la tempestad. ¿Quién podría dudar que los vientos y demás obedecen a la palabra encarnada si todo ha sido creado por medio de la misma? La palabra de Dios. Dice Mateo 8:26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se miraron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. La palabra encarnada en Jesús obedecía a la tempestad, detenía a la tempestad. Esa es una palabra encarnada, ordena a la higuera. Veamos que dice Mateo 21:19. Y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y al instante se secó la higuera. Mira, Señora, era el Padre hablando a través de su Hijo. Amén. Para tener ese poder. La palabra encarnada expulsaba a los demonios, expulsa a los demonios. Amén. ¿Quién podría dudar de que también los demonios le obedecerían a la palabra encarnada? Si por medio de ella Hashem creó todos los ángeles. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con una palabra expulsó los demonios y sanó a todos los que tenían mal. La palabra encarnada resucita muertos. Amén. Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo pues sabía que siempre me oyes, por lo que dije, por causa de la turba que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y diciendo esto, clamó a gran voz: Lázaro, vamos fuera. El que había muerto salió atado de los pies y de las manos con vendas, y su rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo: desate y deja ir. Este pasaje, amado, además de apreciar la sujeción total de Jesús al Padre, Amén. notamos la frase: para que crean que tú me enviaste. Amén. Estas señales eran necesarias para demostrar que Jesús le había enviado y que él era el Mesías esperado. Amén. Por último, vemos con total autoridad a la palabra de Jesús, ordenándole al muerto que se levante y viva nuevamente. La palabra encarnada de Jesús sana a los enfermos y perdona el pecado. Amén. Dice Mateo 9:5-7, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados que son perdonados o decir levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecado. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y habiendo sido levantado, se marchó hacia su casa. Amén. Es igualmente, amado, fácil decir, César, que tu pecado te son perdonados. Para la palabra encarnada de Hashem es igualmente fácil. Los resultados son los mismos. El paralítico se sanó y su pecado fue perdonado. Amén. ¿Qué autoridad dio Adonai o dio Yujebahel a Yeshua? Mateo 9:8 dice: la gente a verlo temieron y glorificaron al Eterno, que dio tal autoridad a los hombres. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar el pecado. Amén. Conclusión: si nos detenemos a pensar solo un instante en todos estos milagros, no nos debe sorprender que fuese tan natural para la palabra encarnada de Dios realizado, o sea, Yeshua. Porque aquí lo excepcional habría sido si Yeshua no hubiera podido hacerlo. Así mismo, si no creía a la palabra encarnada, o sea, a Yeshua, por perjuicio, como hoy también hay mucho perjuicio para creer en Yeshua, tampoco se registraban los milagros de Hashem, como dice Mateo, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Eso yo he notado. Cuando vienen personas a que lo hemos padecido, gente nuestra, y yo no he visto ese milagro, realmente es muy poco. El tema afuera, yo recuerdo a los hospitales, la gente creían, oraban y se sanaban. Amén. Yo he dicho que por años yo creía que un niño se había sanado en el hospital aquí de los niños, uno. No, por años creí que era uno. Y después supe por primera enfermera encargada allí. Mira, no era uno, fueron 13 que se dieron de alta por estaban sanos. Amén. Gente de afuera. Ahora esto mismo le pasaba a Yeshua. Gente de su propia tierra y de su casa. No le crean. Por eso dice nadie es perfecto en su... Pero en todas estas señales que le realizaban, estaba cumpliendo las profecías mesiánicas y el propósito de Yujebahel. Amén. La palabra dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías.
cuando dijo, ciertamente nuestras enfermedades Él cargó y nuestro padecimiento los llevó. Amén. Era imprevisible, amado, que Yeshua demostrase en todas estas señales que Él era el Mesías que esperaban y que estaba cumpliendo todo lo que fue anunciado por el profeta de aquel Salvador iba a venir. Cuando Yohanan, el que bautizaba, estaba preso, envió a sus discípulos a preguntar a Yeshua, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Hasta mira, el que lo bautizó, quizás vio una paloma, símbolo del Espíritu Santo, posarse en Yeshua, y le está preguntando, y si él ya viene de mí. Nótese que Yeshua no le contesta con un sí. Si soy el Mesías. No, simplemente le hace ver las señales y su credencial mesiánica que le muestran que Él es quien dice ser. Amén. Mateo 11, 4 dice, yendo da a conocer a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son levantados y a los pobres es anunciado la palabra de la Torah. Amén. Besorá HaTorah. Yeshua pues clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. No crees que yo soy el Padre y el Padre está conmigo está. La palabra que yo os digo no la hablo de mí mismo, sino que el Padre que permanece en mí, Él mismo hace la obra. Créeme que yo soy el Padre y el Padre conmigo, y si no, creed por la obra misma. Amén. Y Apocalipsis dice, dichoso el que esté leyendo, los que estén oyendo y guardando lo que en la Biblia ha sido escrito, porque el tiempo está cerca. Aquí parece esa palabra divina no había sido manifestada hasta que Yeshua vino y fue hecho Mashiach. Hechos 2:26 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo ha hecho Adón y Mesías, o sea, Mesías. Aquí dice que Jesús fue hecho Mesías por el Eterno. Cuando Jesús fue hecho Mesías, cuando el Espíritu de Mesías vino sobre él en toda su plenitud, entonces fue manifestada esta palabra de vida que está desde el principio. Amén. Todos se lo amamos. Gracias. Damos gracias. Bueno, yo una oración, ¿no? De esta manera va a ser publicada. Doy gracias nuevamente a nuestras dos casas
hijas que nos han visitado, lo del camino, y me dejó alto muy adentro. Amén. A todos ustedes, muchas bendiciones. Amén. Chao, chao.